Bueno, Efesios capítulo 1, voy a orar, quédese allí mismo sentadito, voy a orar para arrancar porque hoy entro en modo de enseñanza full y voy a estar los próximos 4 miércoles con el favor de Dios enseñando y enseñando y enseñando y enseñando, así que posiblemente no sean miércoles de mucha gritaera, bueno, no prometo nada. No te prometo nada, porque pues, si me cucan, santo Dios, esto se puede convertir en una fiesta pentecostal bien fácil, bien rapidito. Ustedes pues, bueno, pero les pido que cooperen. Si ustedes me ayudan, pues yo enseño, y si me ayudan más, pues encendemos esto aquí a otro nivel. Pero bueno, cerramos nuestros ojos. Padre bueno y Dios eterno, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu rica presencia en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y gracias te doy por este pueblo que alaba con pasión. Y en medio de esta alabanza, Señor, tú te mueves, tú te manifiestas, podemos experimentar tu presencia. Señor, gracias te damos. Yo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí en esta casa, Señor. Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de servir a tu pueblo, a estos tus hijos. Señor, bendícelos a cada uno con toda bendición del cielo, Señor. Y te presentamos estas próximas reuniones, estos próximos servicios, estos próximos miércoles en particular, Señor, comenzando desde hoy, en el que estaremos comenzando una enseñanza, Señor, para entender tu palabra. Queremos profundizar, Señor, porque queremos encontrarnos contigo en un nivel más profundo, Señor. Queremos conocerte más y para eso te pedimos la revelación de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les pido que vayan buscando Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, versículo 7. Hoy voy a comenzar una serie de enseñanzas bajo el tema la revelación progresiva. Alguien diga conmigo, la revelación progresiva. Es progresiva, lo que significa es que la revelación de Dios se va dando poco a poco. Dios va compartiendo pedazos de información porque definitivamente el plan de Dios no es tan simple como los planes de nosotros. Nosotros a veces presentamos unos planes y los vemos de manera sencilla, metas que nosotros vamos a alcanzar de aquí al año que viene posiblemente, pero los planes de Dios son eternos. Son eternos, es mucha información contenida en el plan de Dios. Y si Dios fuera a revelarnos todos sus planes de cantazo, pues la realidad es que nuestra mente humana colapsaría, no podríamos manejarlo. Pero Dios ha revelado su voluntad desde el principio de los tiempos, poco a poco, y dentro de esa revelación hay mucho que nosotros vamos entendiendo acerca del plan de Dios. Esta enseñanza Dios la puso en mi corazón para traerla porque comenzamos recientemente aquí en Coamo el estudio del libro de Isaías. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Yo sé que Pastora Nidia ha traído unos mensajes poderosos. Pastora Maraya, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Pastora Liliana, ¿cuánto le dan gloria al Señor? Han hecho un trabajo espectacular entrando en temas profundos, porque Isaías es uno de los profetas mayores, es un libro muy cargado en doctrina, es un libro muy cargado en simbolismo profético y es un libro de juicio. Alguien diga conmigo juicio. Es un libro de juicio y para poder entender el texto, nosotros necesitamos entender la doctrina completa dentro de todo lo que sabemos hasta ahora, porque hay cosas que no las vamos a entender hasta que estemos delante del trono de Dios. Y allí en la Nueva Jerusalén, Jesús mismo dice la palabra que no va a haber templo, no van a haber pastores, ni apóstoles, ni maestros. Jesús mismo va a ser la luz allí, no va a haber ni tan siquiera un sol, sino que Jesús mismo va a estar iluminando todas las cosas y Jesús va a estar enseñando contestando todas nuestras preguntas. Qué bendición, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese momento y podamos escuchar al maestro de los maestros traer las enseñanzas. Y ustedes saben que si usted toma notas en el culto hoy,
¿qué va a suceder, verdad? Usted va a lograr un asiento VIP cuando estemos allí en la Nueva Jerusalén escuchando las predicaciones de Jesús. Usted va a estar sentado por lo menos en la segunda o en la tercera fila. Amén. O en la primera. Este es bravo, este va a estar en la primera allí. Yo no sé, yo estoy compitiendo con Elías y con el apóstol Pablo en esos espacios privilegiados, pero por lo menos cerca de Moisés debemos poder lograr un espacio allí, ¿verdad? O cerca del profeta Elías, y detrás de usted voy a estar yo. Amén. Cerquita también. Amén. Es broma, pero tomar notas en el culto nos ayuda a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a estar enseñando, y esto es bien importante porque estamos estudiando el libro de Isaías los domingos. Es un libro de juicio, y la tentación de los predicadores es agarrar el texto y dispararlo. Eso no estoy diciendo que suceda aquí. Yo estoy trayendo estas enseñanzas de manera preventiva para preparar específicamente, ¿verdad? Preparar el pueblo para entrar en profundidades en temas de juicio, que Isaías tiene mucho tema de juicio, y los predicadores de la casa, esto es mucho más importante para cada uno de ustedes que tienen oportunidad para predicar aquí en la iglesia, porque necesitamos entregar el mensaje de la manera apropiada, ¿verdad? Así que yo estoy trayendo esta enseñanza de manera preventiva antes de profundizar en todo lo que vamos a discutir en el libro de Isaías, que son 66 capítulos. Así que vamos a estar por lo menos un año en el libro de Isaías los domingos. Así que ahora, a principio de ese estudio de Isaías, quise intencionalmente traer este estudio para preparar al pueblo sobre cómo nosotros que estamos en Cristo, alguien diga conmigo: yo estoy en Cristo. Nosotros que estamos en Cristo, si estamos en Cristo, significa que estamos en un pacto, en particular es el nuevo pacto. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, desde ese momento para acá comienza el nuevo pacto, y hay unas características específicas dentro de este nuevo pacto, y hay una dispensación asignada al nuevo pacto. Y nosotros que estamos en el nuevo pacto, estamos en la dispensación de la ley. Y voy a comenzar a discutir algunas terminologías teológicas. Y usted sabe que si usted está aquí, yo hablando con diferentes personas dentro de Alcanza, gente de Alcanza y gente fuera de Alcanza, hablando acerca de la identidad de Alcanza. Alcanza no es para todo el mundo. Alcanza es una iglesia para gente que quiere crecer. Amén. Si usted está aquí y usted se está exponiendo a conceptos teológicos profundos, es porque Dios entiende que usted tiene la madurez para manejar ese tipo de conceptos. Amén. Es porque Dios entiende que usted tiene la capacidad. Es porque Dios entiende que usted tiene el intelecto, que usted tiene la capacidad para manejar temas complicados que posiblemente no se discuten en otras iglesias. Y por eso entendemos que Alcanza no es para todo el mundo. Aquí en Alcanza no estamos aquí para una experiencia superficial. Aquí venimos a profundizar. Y cuando hablamos entonces del nuevo pacto, es el pacto que trajo Cristo por medio del derramamiento de su sangre, y hay una dispensación asignada al nuevo pacto, y es la dispensación de la gracia. Alguien diga conmigo: la gracia. La gracia. Entonces, el reto de los predicadores cuando estamos predicando un texto del Antiguo Testamento es cómo nosotros predicamos del Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, dentro de la dispensación de la ley. Que la ley conlleva e involucra mucho juicio. Cómo nosotros predicamos y enseñamos temas de la dispensación de la ley desde una perspectiva del nuevo pacto. Esos son los retos, y de todo este tipo de cosas que vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Y para eso es bien importante que nosotros entendamos las dispensaciones. Alguien diga conmigo: dispensación. Dispensación. Así que esta serie se titula La Revelación Progresiva, y le puse de subtítulo
dispensaciones y evoluciones de identidad. Te lo voy a repetir. Dispensaciones y evoluciones de identidad. Porque cada tiempo histórico tiene una dispensación asignada, y vamos a ver qué significa esto. Pero en cada dispensación hay dimensiones de nuestra identidad que también se nos revela. Se revela la identidad de Dios y también la de nosotros mismos. Así que vamos a comenzar con una introducción sobre las dispensaciones. Esta clase de hoy es una clase de teología y vamos a estar introduciendo este tema de las dispensaciones, porque hoy yo lo que necesito es que usted entienda el concepto de las dispensaciones, y durante las próximas semanas vamos a estar profundizando en cada una de ellas, para que usted pueda entender en qué dispensación se encuentra un texto cuando usted lo lee, y cómo interpretar ese texto, qué tipo de reglas de interpretación usted va a aplicar a ese texto para que usted lo pueda entender mejor. Amén. Ok. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia. Es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta la historia? Quiero ver, usted puede ser sincero, si no le gusta no hay ningún problema con eso. Solamente es para ver, ¿verdad? Porque yo sé que la historia puede ser un poco pesada, incluso para algunos podría ser aburrida, pero es muy importante que nosotros podamos interesarnos por la historia, especialmente porque la Biblia es un libro de historia. Es un libro corroborado. Es un libro corroborado por muchas fuentes arqueológicas y muchas fuentes históricas fuera de los autores de la Biblia también, que han corroborado la veracidad de las escrituras, ¿verdad? Como libro histórico. Y cuando usted lee la historia de David contra Goliat, eso es una historia. Cuando usted lee la historia de Jonás, cuando se lo traga el pez, eso es una historia que sucedió dentro de un tiempo específico. Y es importante que nosotros, cuando leemos cada una de esas historias, nosotros podamos entender qué estaba tratando de hacer Dios en ese tiempo. En ese tiempo. Y de eso se trata el tema de las dispensaciones, ¿ok? La palabra dispensación no aparece en el Antiguo Testamento, pero eso no significa que en el Antiguo Testamento no habían dispensaciones. Habían dispensaciones a lo largo de toda la historia, pero vemos la palabra en el Nuevo Testamento. Y Efesios capítulo 1 es una de esas ocasiones en las que vemos esta palabra, dispensación. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dile a tu vecino, está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. Versículo 8 dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Porque esto es lo que se requiere para entender este tipo de cosas, ¿ok? Versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Porque la voluntad de Dios es misteriosa. En muchas ocasiones es difícil de entender. En muchas ocasiones la voluntad de Dios es difícil de descifrar, especialmente cuando suceden cosas catastróficas, especialmente cuando baja un diluvio del cielo y sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo, y las aguas comienzan a subir, y a causa del diluvio las tierras comienzan a inundarse y la gente se comienza a morir. ¿Cómo la humanidad interpreta ese tipo de cosas? El Señor, ¿qué tú estás haciendo en medio de esto? De la misma manera, cuando ocurre un suceso de terrorismo como en el 9/11, el ataque a las Torres Gemelas, ¿cómo uno interpreta ese tipo de suceso? Hay muchas ocasiones en las que la voluntad de Dios es misteriosa y requiere mucha sabiduría para uno poder entender y profundizar, para tratar de ver, Señor, ¿qué estás haciendo en medio de esta situación? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, o sea que Dios mismo se había propuesto esta revelación de reunir todas las cosas en Cristo. Qué lindo eso. Aquí nosotros vamos viendo la revelación del plan final de Dios. Porque Dios tiene un plan desde el principio. Un plan desde el principio, pero es un plan dividido en etapas. Pero el final del plan de Dios es este: reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es un tema que nosotros vamos a ver repetido a lo largo de todas las dispensaciones. Vamos a ver ya mismo que cada dispensación tiene un periodo de tiempo asignado, y dentro de ese periodo de tiempo hay un propósito que Dios quiere lograr. Y el propósito de Dios en cada dispensación es reunir la gente con Él. Alguien diga conmigo: reconciliación. Este ha sido el plan de Dios desde el principio, y este va a ser el plan de Dios hasta el final. Que la gente pueda ser reconciliada con Él, tener comunión con Dios. Y por eso Dios ha permitido muchas herramientas, muchos recursos, muchas puertas que Dios permite para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que tengamos acceso a Él. Porque el plan de Dios se podría resumir en esto, si fuéramos a sobresimplificar el plan de Dios. Es este: reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Versículo 10. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. My God. Así que vemos aquí que se comienza a introducir el concepto de las dispensaciones de una manera gráfica, de una manera abierta. Efesios capítulo 3, versículo 8, vuelve y repite el concepto de las dispensaciones. Efesios 3, desde el versículo 8 hasta el 10, voy a leer. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mira cómo se ve el apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que desde los siglos estuvo escondido este misterio de las dispensaciones. Versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Este es nuestro rol ahora. Dile a tu vecino: no lo escondas. Sí, voy a dejar que eso marine allí un chispito. Esta revelación que usted ha recibido de la deidad de Dios, de la magnificencia de Dios, manifestada por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a salvarnos a nosotros de una muerte eterna, quien vino a salvarnos a nosotros de una condenación eterna muy merecida. A causa de todos nuestros delitos y pecados, merecemos el infierno. Pero la buena noticia, que este es el evangelio, esto es lo que nosotros estamos llamados a compartir. Aleluya, ahora sí, santo Dios. Este es el evangelio, esta es la buena noticia, este es el llamado de nosotros. Es compartirle a la gente que a pesar de que esta humanidad merece muerte eterna, Dios, dice la palabra en Juan capítulo 3, yo siento la gloria de Dios aquí. Yo vine a enseñar, pero Dios mío, hay algo que se va a desatar en este lugar. My God, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, aleluya, esto no es algo solamente para los más lindos, esto no es solamente para los más santitos, esto no es solamente para los que viven completamente enajenados del mundo. Esta oportunidad está disponible para todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien grita aleluya.
Tranquilo, Bobby, tranquilo. Vamos a ver cómo aterrizamos esto. Ay, God. Pero este es el propósito de nosotros, dar a conocer por medio, esto es lo que Dios quiere hacer, dar a conocer por medio de nosotros la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, en otras palabras, que hasta el infierno se entere acerca del poder de Cristo. Esto es, que hasta los demonios tengan que temblar ante el poder de Cristo manifestándose a través de la iglesia que carga el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está la iglesia que carga el Espíritu Santo de Dios? ¡Aleluya! ¿Para qué nosotros tenemos el Espíritu Santo? Es para que nosotros podamos hablarle a la gente con firmeza, con seguridad, que nosotros podamos sin titubear hablarle a la gente acerca del Cristo que sana, el Cristo que salva, aleluya. Esto es, y esta es parte de las características de la dispensación en la cual nosotros nos encontramos hoy, en la dispensación de la gracia. Este es el tiempo en el que los gentiles, si creen, se salvan. Y la palabra dice, pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Esta dispensación de la gracia significa que hay gracia disponible para el pecador. Que si el pecador se arrepiente, hay salvación para él. Que si el pecador se vuelve a Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Esta es la gracia. Va a haber un tiempo en el que la gracia no va a estar disponible. Vamos a llegar allí en algún momento durante este estudio. Va a haber un tiempo en el que la gente se va a querer entregar a Cristo y se les va a hacer muy difícil. Se les va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque habría pasado ya el tiempo de la gracia. Nosotros vivimos ahora mismo en el tiempo de la gracia. Estamos hoy con una oportunidad de entregarnos a Dios. Pero ya, si mañana Cristo viene, si Cristo viniera mañana y yo no me entregué hoy, me quedo. Porque esta gracia va a estar disponible hasta que la iglesia sea arrebatada. La gracia va a estar disponible hasta que la iglesia sea arrebatada. Y en las últimas semanas, en el estudio de primera y segunda de Tesalonicenses, hablamos extensamente acerca del tema del arrebatamiento de la iglesia y el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que son los dos eventos más impactantes que la iglesia está esperando. Estamos esperando ser arrebatados, eso viene en cualquier momento, y luego de eso se van a dar ciertas señales que son necesarias, que están profetizadas, para que entonces Cristo pueda regresar y establecer su reino milenario aquí en la tierra. Vamos a llegar allí para discutir todo esto en detalle, así me ayude Dios. Amén. Ok, se refiere la palabra dispensación a un periodo moral. Moral tiene que ver con comportamiento, con cómo yo me conduzco y también cómo Dios se conduce. Dios va a tener un trato particular en cada dispensación. Dios va a acercarse a la creación de una manera específica de acuerdo a la dispensación. Se refiere a un periodo moral o probatorio en la historia, o sea que es un tiempo de prueba. Hay cosas en cada dispensación que Dios va a probar para ver si cumple unos resultados, para ver si cumple unas metas con nosotros. Y vamos a ver también que algunos teólogos proponen dispensaciones que no solamente se tratan del trato de Dios entre Dios y el hombre, sino también el trato entre Dios y los ángeles. Vamos a llegar allí. Esto va a estar bien interesante. Amén. Por eso dediqué todo el mes de marzo para este tema, porque quiero poder profundizar con usted. Amén. Ok, periodo probatorio en la historia en el que Dios trabaja de cierta manera con su creación. Vamos a ver entonces los componentes de cada dispensación. Cada dispensación tiene componentes específicos. Tiene un nombre, cada dispensación tiene un nombre, dada principalmente por los teólogos, para poder ayudarnos a entender cómo Dios trabajó con su creación
en un periodo de tiempo específico. Así que cada dispensación tiene un nombre, tiene una duración. Así que en cada dispensación vamos a tratar de identificar en qué año comenzó la dispensación y hasta qué año fue. Hay una duración de tiempo asignada. Cada dispensación tiene un inicio favorable. En otras palabras, cada vez que comienza una nueva dispensación, las cosas están bien. Las cosas están bien, las cosas están lindas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo estaba lindo, todo estaba lindo. Y cada dispensación, así por el estilo, va a comenzar con un tiempo de gloria, un tiempo de bendición. La dispensación de la gracia comienza con la resurrección de Jesús y cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles. Tiempo de gloria. Viene el Espíritu Santo, la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo luego de la muerte y resurrección de Cristo, pero la llenura del Espíritu Santo activó los dones del Espíritu en nuestras vidas. De momento la iglesia está operando en milagros, la iglesia está operando en sanidades, la iglesia está echando fuera demonios, la iglesia está hablando en lenguas, la iglesia está profetizando, la iglesia está predicando, la iglesia se está expandiendo. Cada dispensación comienza con un inicio favorable. Cada dispensación tiene unos personajes, o los teólogos le llaman agentes responsables. Agentes responsables. En cada dispensación, en otras palabras, con quién Dios va a estar tratando en esta dispensación. Esos son los agentes responsables, son los personajes. En otras palabras, podrían ser hombres o podrían ser ángeles, podría ser la humanidad en general o podría ser solamente el pueblo de Dios, como es en el caso de Israel durante el tiempo de la ley, que Dios principalmente estaba trabajando con el pueblo de Israel, con el pueblo hebreo. Amén. Ok. Cada dispensación tiene también un propósito. Hay un objetivo que Dios está tratando de lograr en esa dispensación. También cada dispensación tiene los medios de Dios para cumplir con ese propósito. Hay unos medios para eso. En el caso de la gracia, tenemos a Cristo, tenemos la sangre de Cristo. Eso es un medio para que Dios pueda lograr su propósito con nosotros ahora durante esta dispensación. Y cada dispensación, de la misma manera como tiene un inicio favorable, también lamentablemente tiene un fracaso. Porque el hombre, usted y yo, tenemos una tendencia a meterlas. Usted lo sabe bien, ¿verdad? Eso es hebreo. Eso es una terminología hebrea. Meter las patas, a lo mejor es griego o latín o una cosa así. Patarricensis, una cosita así, ¿verdad? Pero tenemos una tendencia a alejarnos del camino. El hombre tiene una tendencia natural a volverse al pecado y vemos que esto no es un problema solamente de los hombres, sino que también los ángeles cayeron en esto cuando tuvieron su oportunidad. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos también cayeron en la desobediencia. Así que cada dispensación tiene también un fracaso y siempre que hay un fracaso en la tierra, hay juicio en el cielo. Y este es otro de los componentes de cada dispensación. Cada dispensación viene también con su debido juicio y por medio del juicio Dios trabaja con el fracaso del hombre. Y al final también hay una provisión de Dios para la reconciliación. Te lo voy a repetir. Cada dispensación tiene también una provisión de Dios para la reconciliación. En cada dispensación hay provisión de misericordia, en otras palabras. O sea que aunque el hombre fracase, el plan de Dios siempre involucra otra oportunidad, hasta que lleguemos al final. Por eso la palabra dice, buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento en el que no va a ser hallado. Hay gente que lo va a buscar y no lo van a encontrar. Por eso Jesús, cuando presenta la parábola del hombre rico y Lázaro, presenta al hombre rico en un lugar que representa el infierno. Y está allí en un lugar en donde hay mucho calor y hay mucha sed. Y el hombre rico le pide
a Jesús que envíame a Lázaro, que por lo menos pueda mojar la punta de su dedo para yo poder beber algo porque tengo demasiada sed, demasiada sed. Y el Señor le dice, Lázaro no puede pasar allá. Hay una brecha aquí entre nosotros y los que están en tu lado no pueden pasar acá y los que están en este lado no pueden pasar allá. Va a llegar un momento para todos nosotros en donde esa va a ser la realidad. Y ya aquellos que queden en el lado de allá, no va a haber oportunidad para ellos pasar acá. El hombre rico le dice al Señor, pues que Lázaro vaya y le predique a mi familia para que se arrepientan. Y el Señor le dice, profeta tienen ellos allá. Si no quieren escuchar a los profetas que tienen en su generación, pues entonces no van a escuchar y tienen ya su oportunidad. Busquen de Dios mientras pueda ser hallado. ¿Ok? Ok. La importancia de entender las dispensaciones. Vamos a hablar sobre esto un poco. Importancia de entender las dispensaciones. En una edad o dispensación, yo me siento como si estuviera dando una certificación en teología, porque así son las clases. Aquellos que han tomado teología, clases de teología conmigo o clases de certificación en los cursos que damos de nuestro instituto, saben que así es la dinámica. Así que gloria al Señor. Ok, la importancia de entender las dispensaciones. En una edad o dispensación puede haber una parte que aplique a otra. Mira esto. Pero forzar los propósitos para que sean los mismos en cada edad sería distorsionar las escrituras y confundir el entendimiento. Te lo voy a repetir, porque aquí es donde entra la parte importante. En una edad o dispensación puede haber una parte que aplique a otra, pero yo no puedo forzar la aplicación de una dispensación. Y esto es lo que nos va a distinguir a nosotros de muchas iglesias que carecen de este entendimiento. Te voy a traer, no quería entrar en estos detalles, ¿lo digo o no lo digo? Hay iglesias, yo respeto y ¿verdad? Admiro, ¿verdad? Cada pastor y me consta que hay muchos ministros que están haciendo lo mejor posible con las herramientas que han recibido. Pero es lamentable escuchar predicaciones en iglesias cristianas que se supone que sean iglesias de nuevo pacto, que se supone que sean iglesias de gracia, porque si estamos en Cristo, estamos en la gracia, se supone. Y es muy lamentable y es doloroso para mí ver gente que viene domingo tras domingo a una congregación y el pastor agarra un texto del Antiguo Testamento y azota al pueblo con el versículo. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Que agarran un texto del Antiguo Testamento, un texto de la ley, un texto de juicio y lo agarran para maltratar al pueblo, para condenar al pueblo, para declarar juicio sobre el pueblo, para declarar condenación sobre el pueblo. Y están allí azotando al pueblo y cayéndole a latigazos al pueblo con el texto y latigando al pueblo con el texto y latigando al pueblo con un versículo del Viejo Testamento, sin entender que el Viejo Testamento es la sombra de las cosas venideras. Esta es la importancia de esto. Nosotros no podemos agarrar un texto del Viejo Testamento que es de la dispensación de la ley y aplicar todas las leyes de la dispensación de la ley, que era definitivamente una dispensación de juicio. Tú cumples con el mandamiento o te pierdes. Esa es la dispensación de la ley. Aquí están los mandamientos, 613 mandamientos en la ley, en la Torá. Y si tú fallas en uno, fallaste en todo. Y esas son las reglas de interpretación de la ley, del viejo pacto, de la dispensación de la ley. Y ver predicadores hoy agarrar textos del Viejo Testamento para azotar al pueblo como si estuviéramos viviendo bajo la ley. Y ver gente que se entregan a Cristo no por amor, sino por miedo. Porque es que el predicador les cayó a latigazos con el texto. Y les cayó a latigazos con el texto. Y es o viene
o si fallaste en esto, y hay gente literalmente hoy en la iglesia con miedo de orar, porque la imagen que ellos tienen es de un Dios molesto, un Dios furioso, un Dios de juicio. Y definitivamente, si nosotros agarramos un texto de juicio sin entender las escrituras completas, sin entender el plan de Dios completo, sin entender que hay otras dispensaciones y que nosotros no nos encontramos en esas dispensaciones de juicio ya. Entonces, esta es la importancia de nosotros poder entender la amplitud del plan de Dios, que está dividido en etapas, que está dividido en fases. Cada fase, cada era tiene una dispensación asignada con unas reglas de interpretación, con unas normas, con un trato particular entre Dios y el pueblo. Hay algo que yo necesito lograr en ti, que definitivamente van a haber cosas del Viejo Testamento que nosotros sí las podemos aplicar ahora a nuestras vidas. El reto de nosotros es poder aplicarlas desde el lente correcto. Que yo no voy a observar un texto del Antiguo Testamento desde el lente del Antiguo Testamento, porque a mí no me salvó Moisés, santo Dios. A ninguno de nosotros nos salvó Moisés, a nosotros nos salvó Jesucristo, amén. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Cuando nosotros agarramos, y este es el asunto, que tenemos predicadores hoy forzando los propósitos para que sean los mismos en cada edad. Forzando los propósitos que Dios tenía en una dispensación de juicio. Hay predicadores forzando esos propósitos en el resto de las dispensaciones, en el resto de los periodos históricos. Y este es el error teológico. Y por eso nosotros tenemos mucha gente herida en las iglesias, mucha gente que le tiene miedo a Dios, mucha gente que nunca desarrollaron una vida saludable de oración porque nunca llegaron a conocer la dimensión de Dios que nos presenta Cristo. Solamente se les presentó la dimensión de Jehová que se reveló en el tiempo del Viejo Testamento, en el tiempo de la dispensación de la ley. Y como se les presentó eso solamente, agarran incluso una predicación de Cristo y la interpretan según los propósitos del Antiguo Testamento. Y agarran una predicación de Cristo y azotan a la gente también con la misma predicación de Cristo. Entonces, me están entendiendo, ¿verdad? La importancia de esto. Santo Dios. ¿Alguien está siendo bendecido hasta ahora? Gloria al Señor. Se pone mejor. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Ok. Debemos estudiar cada periodo cuidadosamente y las profecías dadas en cada una de estas etapas, las cuales predicen los cambios en los tratos de Dios. Te lo voy a repetir. Debemos estudiar cada periodo, cada dispensación cuidadosamente y las profecías dadas en cada una, las cuales predicen los cambios en los tratos de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios no cambia nunca, su manera de tratar con nosotros sí cambia, de acuerdo al propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas en temporadas específicas. Y cada dispensación va anunciando los cambios que vienen. Por eso nosotros cuando vemos las profecías mesiánicas a través del profeta Isaías, cuando él empieza a hablar del Salvador que vendría, dice: un niño nos es nacido y el gobierno sobre sus hombros, y su nombre es, y empieza a nombrarlo, Dios poderoso. Empieza a revelar ya desde las profecías mesiánicas que el Cristo que nacería sería Dios mismo. Habría una deidad en él, sería Dios, parte de la Trinidad. Y uno de los nombres que se le da también en el libro de Isaías es Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Ya Isaías estaba recibiendo la revelación de una próxima dispensación.
Ellos, Isaías, estamos profundizando en eso los domingos. Isaías es un profeta de juicio. ¿Por qué? Porque estaba en una dispensación de juicio muy fuerte. Dios estaba tratando agresivamente con el pueblo, porque el pueblo estaba perdido en la idolatría. El pueblo de Dios, hay visiones proféticas que presentan hasta sacerdotes con idolatría a dioses paganos dentro del templo de Jehová. Y todo esto encendía la ira de Jehová. Esa era la dispensación, porque esa era la realidad de ese tiempo. Y dentro de esa dispensación y ese tiempo que estaban viviendo, lo que venía era juicio a causa de la idolatría, a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Ardía la ira de Jehová sobre el pueblo. Pero desde la dispensación de la ley, ellos en el juicio, ya Isaías estaba recibiendo la revelación del cambio que vendría. Aleluya. Príncipe de paz. Viene un tiempo estamos ahora mismo en un tiempo de juicio. Estamos ahora mismo en un tiempo de exilio. Literalmente hemos sido exiliados al pueblo de Babilonia. Estamos siendo exiliados bajo el dominio de Siria. Estamos siendo exiliados. Más adelante caen bajo el exilio también y bajo el poder del imperio griego. Luego caen también bajo el poder del imperio romano. Pero aún en medio del juicio que ellos mismos habían acarreado sobre ellos a causa de la desobediencia, ya se estaban expresando unas profecías de un nuevo tiempo que venía. Príncipe de paz. Esa palabra príncipe habla de reino, habla de gobierno. Viene un reino de paz. Viene un nuevo tiempo que es de paz. Viene una nueva dispensación que no se va a caracterizar por el juicio y la condenación que estamos experimentando ahora. Esta nueva dispensación que viene, que lo va a traer este niño que va a nacer, esta nueva dispensación se va a caracterizar por un reino de paz. My God. Cada dispensación contiene unas profecías que predicen los cambios en los tratos de Dios. Cada dispensación presenta un trato particular de Dios. Nosotros en el nuevo pacto no podemos forzar el trato de la ley sobre el pueblo que hoy vive en la gracia. Este es el reto de nosotros como predicadores: mantenernos en la gracia aún en las ocasiones que prediquemos la ley. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Amén. Santo Dios. Entender las dispensaciones no solo nos ayuda a entender cómo Dios quiere tratar con nosotros hoy, sino también nos ayuda a entender cómo nosotros debemos tratarnos entre nosotros. Porque si nos tratamos bajo las condiciones de la ley, ahí es donde caemos en fariseísmo. Y por este error teológico es que hay muchas iglesias y muchos cristianos que han caído en fariseísmo. Este orgullo fariseo de que yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy en Dios, tú estás fuera de Dios, yo estoy en una posición de privilegio, tú no. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido que estamos en una dispensación diferente. Esta dispensación de la gracia, ¿lo digo o no lo digo? Lo primero que declara es que yo soy un pecador que necesito salvación. Esta dispensación de la gracia nos presenta a nosotros un punto de partida para nosotros acercarnos al resto de la humanidad. Es que yo soy el primero que necesito salvación. El primero que necesito la sangre de Cristo soy yo. Perdido estuve yo en delitos y pecados. ¿Y dónde estaría yo si no fuera por la gracia? Dios mío, ¿dónde estaríamos nosotros si no fuera por la gracia? Por la gracia, por la gracia. Yo no merezco un lugar cerca de Dios. Yo podría tener un lugar cerca de Dios solamente por la gracia de Dios. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Este es lo único que a mí me da acceso a la presencia de Dios. Es solamente la gracia.
Es solamente la gracia. Y cuando yo entiendo esto, entonces ¿cómo yo me acerco a ti? De la misma manera como Dios se acercó a mí. Con gracia. Con gracia. Y por eso tenemos mucha gente amargada en la iglesia y se les hace difícil perdonar. ¿Por qué se te hace difícil perdonar? Porque no has entendido la gracia. Amén. Pero cuando entendemos la gracia, pues entonces ¿quién soy yo para cohibirte a ti de un perdón supuestamente porque tú no lo mereces? Tú no mereces que yo te perdone, pero es que yo tampoco lo merecía. Aleluya. Yo nunca merecí el perdón que Dios me ofreció. Esto es la gracia. Es algo que yo recibo sin merecerlo. Esto es la gracia. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces esto me ayuda no solamente a entender la relación que yo puedo tener con Dios, la manera de Dios trabajar conmigo, sino también entender cómo yo debería manejar mis relaciones con la gente que me rodea. No con juicio y mucho menos con orgullo. Es con gracia. Amén. Las escrituras presentan un fin principal en el plan de Dios, que se va revelando progresivamente a través de las dispensaciones. Hay un plan que se va revelando progresivamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en cada historia bíblica hay una próxima revelación. Hay un nuevo pedazo de información que Dios te comparte para que tú puedas entender un poquito mejor el plan macro de Dios. Amén. Ok. Ya estoy terminando por hoy. Qué rico eso. Te amo. Solamente voy a enumerar las 7 dispensaciones, 7 o 9 dispensaciones. Hay 7 dispensaciones que son reconocidas por la mayoría de los teólogos. Otros teólogos creen que hay 9 dispensaciones. Hay otros que las limitan a 3 dispensaciones y hay otros que van hasta el nivel de creer en 37 dispensaciones diferentes. Pero hay 7 dispensaciones básicas que hay un consenso entre la mayoría de los teólogos, que son las dispensaciones de los hombres, que hablan acerca del trato entre Dios y los hombres. Y yo, como un bono en esta clase, a lo largo de estas próximas semanas te voy a presentar las otras 2 también, que son las más controversiales, que son angelicales, que tiene que ver con el trato de Dios con los ángeles. Eso va a estar bien chévere. Pero vamos a comenzar con las 7 dispensaciones clásicas, las 7 dispensaciones que prácticamente todos los teólogos reconocen. La primera, solamente se las voy a mencionar y durante las próximas clases vamos a estar profundizando en cada una de ellas. Con calma, con todos sus versículos bíblicos, desmenuzando y sacándoles muchos principios y muchas enseñanzas que nos van a ayudar a relacionarnos con Dios de manera más efectiva y también tener mejores relaciones entre nosotros. Esto está bueno, ¿verdad? Aleluya. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Y los textos, para aquellos que toman nota, no los voy a leer porque si no voy a terminar enseñándolos y no me quiero extender tanto. Pero para los que toman notas, Génesis 1, desde el versículo 28 al 30. Génesis 1, desde el versículo 28 al 30 y Génesis 2, desde el 15 al 17. Génesis 2, desde el versículo 15 hasta el 17. Esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta dispensación, en esta dispensación los mandatos de Dios era poblar la tierra, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín, abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso se conoce como la dispensación de la inocencia, porque el pueblo, la humanidad en ese tiempo, no tenía conciencia para distinguir el bien del mal. Solamente vivían en una inocencia plena. Solamente conocían lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios. Por eso se conoce como la dispensación de la inocencia. La segunda dispensación es llamada la dispensación de la conciencia. ¿Alguien diga conmigo conciencia?
duró alrededor de 1600 años, desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva hasta el diluvio de Noé. Ese es el tiempo de la conciencia. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se abrió su entendimiento y crearon entonces esa conciencia. En otras palabras, se introdujo la malicia en la tierra, la maldad, por medio de la desobediencia. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad. Y vemos entonces que finalmente terminó en el diluvio, que fue el juicio a causa de el fracaso. Recuerda que cada dispensación tiene un nombre, tiene una duración de tiempo, tiene unos agentes responsables, que en este caso era la humanidad en general, dejado allí a vivir según su conciencia. Y vemos entonces el fracaso de ellos. El fracaso de ellos, que terminó entonces en que la tierra estaba completamente corrompida en pecado. Y a causa del fracaso vino entonces el juicio. El juicio fue el diluvio, y dentro del diluvio Dios permite también un mecanismo de reconciliación, conocido como el arca de Noé. En ese arca hubo un mecanismo, una misericordia que se extendió a la humanidad, y a través del arca todos los que entraron en ella fueron salvos, y de allí entonces pudieron comenzar, ¿verdad? Vino como un reseteo en la humanidad. Pero vamos a entrar en detalle. Esa parte va a estar bien interesante cuando comencemos a desmenuzarla y ver toda la tipología de Cristo en el arca, y esto va a estar bien tremenda. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Dispensación del gobierno humano, la cual se inició en Génesis 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana. Y ahí entonces comienza la dispensación del gobierno humano, y voy a darles toda esa clase también para explicarles todo lo que sucedió durante ese periodo en la historia. La cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa, comenzó con el llamado de Abraham. Después del diluvio, eventualmente llega un personaje que se llama Abraham, a quien Dios lo llama y le hace una promesa, le ofrece una promesa. Le dice: deja tu tierra y tu parentela, y si tú obedeces lo que yo te estoy mandando a hacer, yo te voy a entregar una generación así de numerosa como las estrellas del cielo. Y ahí entonces comienza ese periodo de la promesa, que duró aproximadamente 430 años. Todo esto se lo voy a enseñar también en detalle en la próxima semana. La quinta dispensación es la llamada dispensación de la ley. Dispensación de la ley. Duró alrededor de 1500 años desde el Éxodo. Después que el pueblo cae en la esclavitud en Egipto, cuando el pueblo es liberado por Moisés, reciben entonces la ley. La ley. Desde el Éxodo hasta que fue suspendido, esa dispensación fue suspendida después de la muerte de Jesucristo. La sexta dispensación es la que estamos viviendo ahora. Es la dispensación de la gracia. Esta entonces comenzó después de la muerte y resurrección de Cristo. La estamos viviendo ahora. Esta era de la gracia va a durar hasta que la iglesia sea arrebatada. Amén. Y hemos hablado sobre eso, pero cuando lleguemos a esa clase voy a entrar muy en detalle para que podamos entender el tiempo que estamos viviendo, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Es la carga que Dios ha puesto en mi corazón, que podamos levantar una iglesia entendida en los tiempos. La séptima dispensación se llama el reino milenial. El reino milenial, y durará 1000 años mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Este periodo va a comenzar cuando Cristo regrese. Dice la palabra que la iglesia va a ser arrebatada. Ahí va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Hemos hablado sobre eso un poco en estas últimas semanas en el estudio de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cuando lleguemos a esa parte, sí les voy a compartir también unas cuantas enseñanzas sobre ese tiempo. Un tema bastante interesante, pero no voy a hacer un estudio de Apocalipsis en esta ocasión porque no me da. El mes de marzo no me va a dar.
para todo eso. Pero sí les voy a compartir algunos estudios, algunas enseñanzas sobre el tema de la gran tribulación. Pero después de la gran tribulación, el final va a ser entonces el regreso de Cristo. Y cuando Cristo regrese, comienza entonces el tiempo de condenación de Satanás, que va a ser lanzado y echado en el lago de azufre. Y ahí entonces comienza el reino de Cristo sobre la tierra. Sobre la tierra. Así que van a haber 1000 años en los que usted, ¿lo digo o no lo digo? No es que usted se va para el cielo. Eso es lo que le decimos a los niños, ¿verdad? Tienes que portarte bien para que vayas al cielo con papá Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el cielo viene a la tierra. La nueva Jerusalén. Vamos a llegar allí. Y entonces Cristo va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Y vamos a estar gobernando con Él. Con Él vamos a estar gobernando la tierra. Los santos, nosotros los santos, vamos a estar gobernando. Y el reino milenario, vamos a estar hablando sobre eso. Va a ser una condición espectacular. Hay un texto en la Biblia que dice que el león apacentará junto con el cordero, y habrá un niño pastoreándolos. Y eso habla acerca de la armonía que va a haber en la creación. O sea, los seres humanos vamos a estar compartiendo con animales salvajes, sin miedo. Va a haber paz, van a ser 1000 años de paz en la tierra, en donde... ¿A cuánto le gustan los gatos? Quiero ver las manos. ¿Cuánto le gustan los gatos? Si te gustan los gatos, usted va a poder tener un leopardo en su casa, si quiere. Un tigre. Un chita o un león, si usted quiere, de mascota. Usted va a tener una... y no te va a comer. Esa es la parte más linda. Usted le va a poder confiar el león a su hijo. Y no se lo va a comer, porque va a haber perfecta armonía en la creación. Va a ser un tiempo de paz, un tiempo perfecto. Amén. Y vamos a llegar allí para discutir todo ese tiempo, que va a ser maravilloso. Esa es la parte, ¿verdad?, escatológica, que es lo que va a suceder en el futuro. Esa es la parte que nos da esperanza a nosotros, los creyentes. Aunque el mundo se esté cayendo aquí, aunque tenga problemas en mi casa, aunque tenga problemas en mi familia, aunque tenga problemas económicos o condiciones de enfermedad, yo sé que este no es el fin. El fin es ese tiempo glorioso que yo voy a pasar con Cristo en la eternidad. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Y vamos a profundizar en todo esto. Esas son las 7 dispensaciones conocidas como las dispensaciones de los hombres, porque presentan el trato de Dios con la humanidad específicamente. Pero algunos teólogos proponen que esas 7 dispensaciones de los hombres se encuentran entre otros 2 periodos. O sea, están entre medio de dos periodos adicionales. Uno que vino al principio y uno que viene después al final. Ese que vino al principio, antes de la creación, antes de lo que nosotros conocemos como vida humana, hay teólogos que proponen la dispensación de los ángeles. Vamos a hablar sobre eso. Hay profecías que hablan acerca de la condición de Lucifer antes de desear el trono del Altísimo. Vamos a estudiar eso para ver cómo vivían los ángeles antes de que llegara el hombre, antes de que el hombre fuera creado. Así que proponen una dispensación de los ángeles, y proponen también una dispensación de los ángeles fieles y los redimidos, que esto es lo que va a venir entonces después, en lo que se va a experimentar en el tiempo de la nueva Jerusalén. Y vamos a discutir eso también, y vamos a ver unos cuantos versículos bíblicos que tenemos como referencia, que nos van a ayudar a entender todas estas cosas que, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, esos primeros textos que leímos, todo esto es un misterio. Todo esto es un misterio. Estas son cosas que son muy interesantes para nosotros estudiar, pero difícilmente las vamos a entender completamente, porque son cosas que tienen que ver con la eternidad de Dios, con el plan eterno de Dios. Y el plan eterno de Dios es complicado,
Pero nosotros durante esta próxima semana vamos a hacer un buen intento. Yo les voy a presentar este estudio durante el mes de marzo, y es posible que más adelante lo expanda para traerlo en una certificación de teología, para entender las dispensaciones, y vamos a estar posiblemente un año en una certificación. Así que aquellos que quieran profundizar un poquito más después de estas enseñanzas de marzo, pues estén pendientes a la página de la Escuela de Buscadores de Su Presencia, que allí vamos a estar compartiendo esa información también. Amén. Les pido que se pongan de pie. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Amén, gloria al Señor. La idea de la clase de hoy era introducir el tema para que podamos entender hacia dónde nosotros vamos durante las próximas semanas. Siento apuro en discutir todas estas cosas, porque por lo que les expliqué ahorita, de hecho por varias razones, y aquí abro mi corazón, ¿verdad?, pastoral con ustedes. Nosotros en la iglesia necesitamos también ser entendidos en los tiempos, no solamente respecto a las dispensaciones, sino respecto al plan de Dios para nosotros como ministerio. Y el año pasado yo sentí un apuro por compartir enseñanzas fundamentales para formar cristianos sólidos, y por eso traje la serie de Sólidos. Y yo sentía ese apuro de darle todos los miércoles a esas enseñanzas, porque ya Dios estaba poniendo en mi corazón que venía una nueva temporada para nosotros, que es la apertura de nuestra primera iglesia hija. Gloria al Señor, la iglesia de Ay Bonito. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por lo que está haciendo allá? Esa iglesia va avanzando, va creciendo. Nos estamos preparando ya para llevar esa iglesia en una transición también, para que tengan ya su propia fuerza, su propia autonomía y su propio liderazgo también. Pero siento el apuro otra vez ahora, porque creo que se acerca también otra nueva temporada para nuestro ministerio. Amén. Vienen otros proyectos, viene el centro que estamos, ¿verdad?, la escuela abandonada que estamos preparando para abrir un centro allí de rehabilitación y salud mental. Vienen otras iglesias en otros lugares también, y siento el apuro de que tengamos un fundamento, ¿verdad?, sólido. Viene un nuevo tiempo para esta casa. Dios me ha estado hablando acerca de la capacidad que nosotros tenemos como ministerio. Coamo tiene mucha más capacidad. Este no va a ser nuestro último edificio, pero antes nuestra responsabilidad es prepararnos para lo que viene. Viene otra propiedad más adelante. Ya Dios ha comenzado a mostrarme lo que Dios va a hacer. Viene otra propiedad en donde vamos a tener más del doble de la capacidad de la que tenemos aquí. Y para eso es necesario que nosotros nos preparemos, porque nosotros no estamos edificando. O sea, la iglesia no se edifica con bloques de cemento. La iglesia se edifica con vidas, con gente, con hijos de Dios. Y para nosotros poder edificar un ministerio sólido y mucho más amplio, nosotros tenemos que también estar sólidos y expandirnos. Y la expansión de los hijos de Dios comienza aquí, en el entendimiento. Y por eso para esta temporada vamos a estar profundizando en doctrina. El año pasado profundizamos en carácter, por eso la serie de Sólidos fue mucho tema acerca del carácter. Ahora vamos a estar profundizando en doctrina. La carga que yo tengo en mi corazón es levantar una iglesia entendida en el plan de Dios a largo plazo, porque vamos a ser enviados para cosas grandes. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Amén. Le pido que cierre sus ojos allí donde está. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias por confiar en nosotros, porque el hecho de que nos profetices es la expresión de un voto de confianza del cielo.
el hecho de que nos anticipes cosas venideras, planes que tú tienes con nosotros, es la expresión de un voto de confianza, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para ser escogidos por ti? Solo te pido que nos prepares. Prepáranos en tu palabra, prepáranos, Señor. No queremos ser cristianos superficiales. Queremos ser hijos de Dios con entendimiento. Que podamos entender las Escrituras, que podamos entender los misterios, que podamos declarar lo que declaró el apóstol Pablo, y eso lo podemos declarar cada uno de nosotros si nos metemos en tu palabra, así como el apóstol Pablo se metió en tu palabra. Que por la gracia tuya se nos ha confiado este llamado de compartir los misterios de la multiforme gracia de Dios con esta humanidad que está carente de entendimiento. Esta humanidad que se está perdiendo porque le falta entendimiento. Esta humanidad que está desenfrenada, que está afanada porque le falta entendimiento. Te pedimos el entendimiento. Dice tu palabra, Señor, el que necesite sabiduría, que la pida. Y nosotros, Señor, declaramos con humildad que necesitamos sabiduría. Necesitamos entender, necesitamos la revelación de tu palabra. Yo te pido que durante estas próximas semanas nosotros podamos recibir la revelación progresiva. Que nosotros podamos entender, que nosotros podamos entender cómo tú trataste con tu pueblo a lo largo de las generaciones para lograr propósitos específicos, y que nosotros también podamos lograr propósitos específicos contigo, Dios. Que podamos llegar a entender qué propósitos tú quieres alcanzar con nosotros en esta dispensación, en esta era, en esta temporada. Que podamos entender el plan que tú tienes con cada uno de nosotros hoy, para que podamos caminar en tus planes, para que podamos acercarnos a ti, Señor, confiadamente y afectivamente, que podamos desarrollar una relación real contigo. Muéstranos, Señor, la ley de Cristo en este tiempo, la ley de Cristo y el amor de Cristo, la gracia de Cristo, para que podamos tener una relación profunda contigo y que podamos caminar en la identidad correcta que tú has asignado para nosotros en este tiempo. Identidad de reyes y sacerdotes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que lo cree, con un aplauso de alabanza, grita amén. ¿Cuántos tienen expectativa para esta próxima semana? Gloria al Señor. Vamos a aprender cosas poderosas. Dios me los bendiga mucho, familia. Nos veremos entonces el domingo. El domingo voy a estar predicando también aquí en la casa, así que nos veremos aquí. Los amo. Que descansen.